estamos hablando acerca del credo de nuestra iglesia, y nosotros escuchamos y estudiamos de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros estamos estudiando de la iglesia. Creemos en una única iglesia, una santa iglesia. Nosotros hablamos de una iglesia y ahorita voy a hablar con ustedes de la iglesia que es una santa. De santa iglesia, o de esta iglesia santa, nuestro maestro San Pablo y San Pedro y todos los apóstoles, ellos hablaron sobre de la iglesia que es santa. Por ejemplo, San Pedro, la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dijo: vosotros también, como piedras vivas y edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y también es el mismo capítulo de San Pedro, versículo, también es el mismo, la misma carta, el mismo capítulo, la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncias las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. También ella es santa por la sangre de Cristo, porque la iglesia aquí es santa. Nosotros hablamos que la iglesia es santa. ¿Por qué es santa? Por la sangre de Cristo. El libro de Apocalipsis dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1, versículo 5. En los primeros en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 7, él dice sobre el Padre: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, el sangre del Señor nos lavó y Él perdonó nuestros pecados. Y también el Salmo 51 nos dijo: purifícame con esopo y estará limpio. Salmo 51, versículo 7. Este esopo, después de sumergirse en la sangre del sacrificio en el Antiguo Testamento, es uso por purgar y reparar. La iglesia es santa en el bautismo, entonces ella es santa por el efecto de la sangre de nuestro Señor. También en el bautismo. En el bautismo los hombres antiguos se muere y un nuevo hombre se levantará, que es santo en la imagen de Cristo, como dijo el apóstol San Pablo a su carta a las Gálatas, capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. También, es decir, usted se ha puesto la rectitud, santidad y limpieza del Señor Cristo. El apóstol también dice: así como Cristo
amo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola, purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, no cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Las cartas de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 25 a 27. La iglesia es santa en el sacramento de los santos óleos, o Samalmayrún, o la confirmación. En el sacramento de los santos óleos, uno se unge con el Espíritu Santo, o en la iglesia se llama el Mayrún Santo, para ser santificado por el Espíritu Santo que mora en aquellos que son bautizados, que se vuelvan templos santos a Dios, como el apóstol dice: ¿no sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? En la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el que está en vosotros? La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruyera a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y también, ¿no sabes que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 15. Esta demuestra que los cuerpos son santos con el Espíritu Santo, también con nosotros comulgamos del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y su sangre. La iglesia es la congregación de creyentes, que los creyentes fueran llamados en los días de los apóstoles santos. Por eso que San Pablo dijo: saludan a cada santo en Cristo Jesús. Santo en Cristo Jesús, Filipenses capítulo 4, versículo 21. Envió a los santos que estaban en Efesios 1:1. Y también diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1, versículo 3 y 4. Y en su epístola a los Hebreos, San Pablo nos dijo también: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamientos celestiales, Hebreos 3:1, de aquellos que tienen victoria en Dios, cantan: grande y maravilloso esos trabajos, Señor Dios Todopoderoso, o Rey de los santos. Apocalipsis 15:3.
Y en la segunda venida al Señor viene con 10,000 de sus santos. La carta de San Judas, versículo 14. Por consiguiente, el apóstol dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Entonces, esta de la iglesia. Entonces, la iglesia es una santa por la sangre de Cristo. La iglesia es santa en el bautismo. La iglesia es santa en el sacramento de el santo óleos y los sacramentos. La iglesia es santa, es la congregación de creyentes, y de los creyentes fueran llamados en los días de los apóstoles santos. También la iglesia es santa porque está a la imagen de Dios con respecto a la santidad. El Señor nos dice, sean santos como yo soy santo. La primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 16. Y Levítico también, 11, versículo 44. Perfeccionado a la santidad en el temor de Dios. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, nos dijo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. También, puesto que la iglesia es santa, ningún pecador se permita existir en ella. San Pablo el apóstol dice, por consiguiente, que da pues a ese perverso de dentro de vosotros. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 13. Él dice, explicando esto, también más bien os escribe que no os juntáis con ninguno que llamándoos hermanos fuera fornicario o avaro o adúltera o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun coméis. La primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Esto aplica a cualquier desviándose de la fe apropiado, como San Juan el apóstol dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibes en casa, ni la dejas bienvenido, porque el que él dice bienvenido participa en sus malas obras. La segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 10 y 11. Entonces, esta es muy importante, que es la iglesia santa. Gloria a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.